Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes con todos. Agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. El día de hoy estamos iniciando con un nuevo curso, pero más práctico. Administración financiera, casos prácticos. O sea, netamente con casos verídicos de la actualidad. Soy contador público colegiado, Aldo Alía Acuña Parcana, docente de Instituto CIMAS y CAMEX, consultor investigador en gestión pública y privada. En este curso de Administración Financiera, caso práctico, vamos a establecer, digamos, todas las indicaciones de este contenido, ¿no? Lo he establecido en dos módulos. En estos dos módulos, primer módulo, análisis de finanzas, y el segundo módulo, análisis de las finanzas rentables. En el primer módulo vamos a llevar 6 unidades, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser en la primera unidad, ¿no? Está establecido la administración financiera, ¿no? Ahí vamos a ver unos conceptos, algo básicos, que el día de hoy vamos a decir, y un caso práctico sobre las estrategias financieras. Unidad 2, valor de dinero en el tiempo, ¿no? Ahí vamos a ver, digamos, 2 días. En 2 días vamos a ver este valor de dinero en el tiempo, ¿no? Donde vamos a aplicar un número de periodo de tiempo, intereses, tasas, las tasas y los valores presente y futuro, ¿no? Con casos de cada uno de ellos. En eso vamos a hacerlo en 2 días. La unidad 3 vamos a hacer análisis de estado financiero el día jueves 4 de marzo, ¿no? Que esta unidad 3, ahí vamos a hacer una medición de la creación de valor a través de los estados financieros, ¿no? Cómo se mide, cómo se evalúa, cómo se formula, cómo se elabora, todo, ¿no? Pero adecuado con las finanzas. Luego también en la unidad 4, la unidad 4, la unidad 5 y la unidad 6 son las decisiones, ¿no? Que se opta cada gerente de finanzas, ¿no? Cada especialista en finanzas y el contador también y el directorio, ¿no? Y en estas decisiones se determina, pues, ¿no? En la unidad 4 la decisión de inversión, que es el día viernes 5. Unidad 5, decisión de financiamiento, ¿no? Ahí vamos a ver casos prácticos de esa materia. Y en la unidad 6, decisiones de dividendo, ¿no? También vamos a ver casitos, ¿no? Para poder divertirnos en el Excel. Y obviamente, pues, el dividendo vamos a verlo en 2 días porque es un tema muy extenso, ¿no? Y podemos abarcarlo ahí. Ahí finaliza el módulo 1, se evalúa, ¿no? Los módulos correspondientes y las unidades también. En el módulo 2, análisis de la finanza rentable. En unidad 7, presupuesto y proyecciones financieras, ¿no? Está establecido para 2 días, jueves y viernes, ¿no? Donde vamos a ver cómo se elabora, se, se determina, ¿no? Presupuesto maestro y un pronóstico financiero, ¿no? Obviamente el presupuesto maestro es muy extenso, pero vamos a ver cómo se determina en sí. Muy interesante, muy enriquecedor en el Excel. Luego en la unidad 8, valorización de empresas, ¿no? 2 días también vamos a hacer ahí, lunes 15 y martes 16, que hoy en día, ¿no? Cómo valorizan las empresas, pero ¿cómo? ¿Qué sentido? ¿No? Ahí vamos a ver 3 casos: valoración de empresa, modelo de valoración de flujo de efectivo libre y modelo de pronóstico y valorización de empresas.
Luego, la unidad 9, análisis de la rentabilidad. Vamos a darle un día, miércoles 17 de marzo, ¿no? Ahí vamos a aplicar los famosos métodos Dupont, el retorno de capital invertido, el ROI, ¿no? El valor económico agregado, el famoso EVA, ¿no? Y medidas que se establece tanto el EVA, el MBA y el CBA, ¿no? Y valoración de empresas de antes de impuestos, el famoso EBITDA, ¿no? También vamos a establecer unos casitos ahí. Y finalizamos con la unidad 10, ¿no? Como estrategia financiera para gestionar los negocios. Jueves 18 de marzo y ahí finalizamos, ¿no? Ahí vamos a hacer un caso integral de estrategia financiera, ¿no? Vamos a ver qué se puede determinar. Vamos a enriquecernos y jugando como dice el Excel. Por cada unidad se evalúa 14 exámenes, ¿no? Y por cada módulo se evalúa 2 exámenes. Bueno, empezamos con el módulo 1, análisis de finanzas, unidad 1 sobre la administración financiera. En el contenido, una introducción y un caso práctico que nos vamos al Excel. En el curso de administración financiera, ¿no? Hoy en día, pues, con todo lo que está sucediendo, con la coyuntura, con las situaciones en cada país, tanto económico, financiero y bursátil, y la misma gestión que se establece en cada gobierno, ¿no? Todavía están con esa forma de en qué ayudar, o cómo sostener, ¿no? Sostener en sí. Entonces, los especialistas y los gestores en finanzas, ¿no? Tanto pública y privada, están viendo la manera de encontrar la solución, ¿no? Pero ese es en el caso de las empresas que no están en primera línea ni segunda. Porque los que están en primera y segunda línea, obviamente, atribuyen, ¿no? Y hay una polémica por el tema de las finanzas también, ¿no? De que el negocio de la vacuna, ¿no? Pero eso favorece en la primera línea. Y, y los laboratorios que crean, pues, solamente hacen contacto con el gobierno, ¿no? No solo Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, también quieren hacer partícipe las empresas privadas para que puedan optar en el negocio de la vacuna. Pero como todo producto, ¿no? Ya que ustedes son emprendedores y ustedes deben conocer más y uno que tiene también experiencia en el campo empresarial, ¿no? Obviamente cuando un producto sale nuevo, pues todavía tiene un proceso, ¿no? Porque así, hasta que tengas todo, la seguridad, la garantía, tanto jurídica, tanto en el mismo, la misma entidad que te pueda dar, ¿no? El sello de garantía, ¿no? Todavía no se puede hacer una comercialización como se debe ser, ¿no? Pero siempre hay esa manera de poder establecer, ¿no? Y es por ello que Goodman y Dougal lo dice, ¿no? En el sentido que la administración o gestión financiera es la actividad que se ocupa de planificar, recaudar, controlar y administrar los fondos utilizados en el negocio. Si yo no planifico, si no sé aplicar cómo recaudar, si no sé cómo controlar y administrar, perdido en el espacio. Entonces, esa es una medida que establece Goodman Dougal, ¿no? En que todos gestores, en que todo inversionista tiene que aplicarlo, ¿no? No solamente vivir en un momento, sino proyectar, proyección. Parece que este curso le va a servir bastante, ¿no? Ver cómo puedo estimar de aquí a 5 años y cómo puedo prevenir de aquí a 5 años durante mi operatividad que puede trascender durante el año. Luego Macié también determina sobre la administración financiera, ¿no? Que es la actividad operacional
de un negocio que es responsable de obtener y de utilizar eficazmente los fondos necesarios para operaciones suficientes. La operatividad, obviamente, como dice, es de enero a diciembre, es al año. Y de acuerdo, luego vas consolidando cómo te fue en un año u otro año, y así vas determinando si funcionó o no funcionó tu estrategia. Entonces, la parte en sí de todas finanzas tiene que marcar siempre, ¿no? Utilizando los tres verbos: pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Ver todos esos esquemas, todo ese camino, para que ese objetivo de la administración financiera, ¿no?, determine en ayudar a los gerentes y posibles gerentes a tomar esas decisiones. Y dentro de esas decisiones tengan la sensatez en cada materia de inversión y financiación, pueda reconocer que la teoría financiera enseña, ¿no? Enseña que la decisión de inversión y financiación debe basarse en el flujo de caja y el riesgo. Hoy en día está estableciendo así. Y tenemos que proporcionar información sobre el periodo de amortización, el rendimiento de capital empleado, el efecto de las ganancias por acción, el capital de operación, la planificación de las utilidades, ¿no? Si por A o B lo atribuye, si no lo atribuye, y sigo haciendo esa pregunta, ¿no? Y a todos los emprendedores, ¿usted cree que ustedes, al obtener el programa Reactiva Perú, vas a aplicar utilidad, pero esa utilidad es tuya? ¿Esa utilidad es tuya o no es tuya? No es tuya. ¿Por qué? Porque es un préstamo que el Estado te ha dado para que inyecte liquidez, pague proveedores, compres activos y puedas, digamos, no solo pagar a proveedores, sino también a los trabajadores, ¿no?, sus beneficios. Y todo lo que vendas, obviamente esa utilidad no es tuyo, porque no es de tu bolsillo, no es del inversionista, es del Estado. Entonces, y sigo repitiendo, varios me han hecho la consulta: estoy generando utilidad. Perfecto, si estás generando utilidad en plena pandemia, porque tienes de primera línea, pero esa utilidad va a fortalecer para que pagues, ¿no?, el préstamo de Reactiva Perú. No es tu dinero ni de los trabajadores. Entonces, hay que tener el criterio de aplicar, ¿no?, ese sentido de por qué el uso de Reactiva Perú. Ahora, hay otro aspecto también, por otro lado, que los accionistas también están prestando a su propia empresa, ¿no? Ahí sí atribuye la utilidad a la empresa y al trabajador. ¿Por qué? Porque es dinero del accionista, ¿no? Es dinero del accionista. Pero cuando yo reciba un dinero de plata, de un recurso económico ajeno, o sea, que es del Estado, eso no me atribuye. ¿Me salva? Sí, pero para la utilidad solamente es para el Estado. Y en el caso de la empresa, por otro lado, del accionista que quiere, digamos, a través de sus recursos, presta, digamos, para que pueda solventar, ¿no?, los gastos, ¿no? Ahí sí atribuye, digamos, todo el derecho de que el accionista está salvando a la empresa, ¿no? Está ayudando a la empresa para que pueda seguir caminando y seguir, digamos, obteniendo los recursos y las utilidades necesarias. Y es por ello que dentro de ello, ¿no?, se aplica pues la planificación, el cálculo de los costos estándar, la planificación de los estados financieros, el análisis de los coeficientes activos, y el objetivo financiero es que un objetivo u objetivo específico se relacione con el desempeño financiero, que los recursos y la estructura de un negocio sea considerado. Nos vamos al casito, quería darle una introducción en sí, así rapidito. Bueno, ahí le he compartido el Excel
uno está resuelto, pero el otro está para resolver. Vamos con el caso para resolver. Vamos a ir punto por punto para que ustedes vayan viendo en sí. Pero para entrarle más a detalle sobre esa evaluación de decisiones financieras, obviamente se establece tres tipos de decisiones financieras, ¿no? Las decisiones financieras que es la inversión, financiamiento y digamos el otro es el, el- el capital que se atribuye, ¿no? Luego también dentro de la planificación, ¿no? También opta el aumento de la eficiencia, ¿no? Reduce los riesgos, facilita la coordinación, ayuda para, para organizar, ¿no? Cuando hay una planificación, obviamente todo es óptimo, ¿no? O sea, te mantiene, te ayuda, te motiva, te fomenta, ¿no? Te facilita, siempre y cuando que haya planificación. Pero cuando no hay planificación, ¿no? Ahí es el problema, ¿no? Hoy en día los emprendedores están, digamos, a una deriva perdidos en el espacio, como decir, ¿no? Invertí, sí, estoy comercializando, pero ¿y ahora qué hago? ¿No? Y siempre los inversionistas y emprendedores les pregunto, ¿tienes tu plan de trabajo? No tengo, ¿qué es eso? Entonces, si no tienes plan de trabajo, quiere decir que estás caminando mal, pues. Estás caminando mal. Todo emprendedor que incursiona a un negocio tiene que tener un plan de trabajo. Porque dentro de ese plan de trabajo atribuye, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu misión, tu visión? ¿No? Las estimaciones presupuestales, ¿no? Donde vas a determinar cuántos ingresos supuestamente vas a generar y cuánto es lo que vas a gastar. Es un presupuesto provisional, como dice, es algo estimado. Pero eso no quiere decir que va a ser sea el monto exacto, no, se estima un cierto porcentaje. Entonces, cuando tú tienes tu plan de trabajo atribuyendo con todas esas herramientas, puedes acceder, digamos, a que cualquier circunstancia que pueda haber en el camino, ¿no? La empresa, un desastre natural, una pandemia, etc., ¿no? Entonces, con ese plan de trabajo, más el plan de contingencia, te va a poder ayudar a seguir caminando. Pero si no lo tienes ello, frito pescadito viene el mar y te lo lleva todo. Por eso a todos los emprendedores siempre les recomiendo, apliquen su plan de trabajo y su plan de contingencia. Para que en el plan de contingencia le va a servir en cualquier momento, ¿no? De situaciones críticas que suceden en el camino de un negocio, pueden atribuir. O sea, te da una salvaguarda el plan de contingencia. Porque a- hoy en día emprender es un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Por la misma necesidad que existe, por la misma situación que atribuye, por la misma, mm, digamos, situaciones que se presentan, pero las oportunidades están ahí, ¿no? Las oportunidades están ahí. Entonces, dentro de la administración financiera, pues optan por estas tres decisiones de inversión, de financiación y de dividendos, ¿no? Y estos tres puntos, ¿no? Dentro de la inversión está el presupuesto del capital, está la administración del capital de trabajo, ¿no? Donde va a poder determinar en sí si en verdaderamente esa inversión ha sido óptima o no ha sido óptima. Si esa inversión, el capital que se, que se determinó a esa empresa estuvo bien administrada, porque no solamente es colocar, sino también determinar qué persona de confianza puede acceder a la administración de tu recurso. Como un inversionista que me llamó y me dice, le di toda la confianza y luego se desapareció.
hay que conocer bien a la persona, ¿no? Entonces, con los riesgos que se establece, ¿no? Con las situaciones que se persisten, ¿no? Hay que siempre abrir los ojos por todos lados. Luego, en la decisión de financiación también se aplica el costo de capital, ¿no? Y dentro de ese costo de capital atribuye, ¿no? Para ver si ese capital que es determinado, ¿no? Que si ha sido, ese monto se mantiene o se eleva o ha sido disminuido, ¿no? Por ejemplo, si mi materia prima que yo le compraba, un ejemplo, lo compraba un sol, ahora por la pandemia está 100 soles, ¿no? Entonces se me escapa de mi presupuesto, ¿no? Porque yo tenía proyectado, aún así con la proyección, y eso ha sucedido en varios productos, ¿no? Que lo pronosticaron 5 años a un sol, pero no se habían proyectado ni cualquier circunstancia que iba a haber, ni en su plan de contingencia estaba el monto que debería poner. Por eso yo siempre le digo que en el plan de contingencia siempre apliquen el 100 o el 150%. Nunca hagan un 10 o un 20%, porque, por ejemplo, un desastre natural en ese momento no te va a valer un sol, te va a valer 10 veces. ¿Por qué? Por la necesidad que se persiste, porque la naturaleza destrozó todo. Entonces hay una necesidad, y cuando hay necesidad, obviamente sube el precio y la demanda está establecida. Entonces, hay que utilizar mucho el raciocinio para aplicar esos tipos de casos, ¿no? En el caso del costo de capital. Pero en tu plan de contingencia tienes que aplicar lo recomendable, no solamente poner un 30%, 40%, sino lo recomendable que sea de 100 a 150%, ¿no? Porque varían los precios, ¿no? Varían. El combustible, ¿no? Que tú pasaste, pero después de la tormenta, ¿no? Tú pasas de nuevo y ya no vas a encontrar el mismo precio, vas a encontrar otro precio. Y eso pasó pues cuando me fui a Piura, ¿no? Antes de que suceda el fenómeno del niño, la gasolina estaba a un monto normal, pero cuando sucedió el fenómeno del niño, cuando quería tanquear, ¿no? Encontré con otro precio. ¿Por qué? Por la necesidad que existe en el lugar. Entonces yo no me, pero menos más que yo ya me había proyectado que algo iba a pasar. Siempre había, digamos, una contingencia para salvaguardar por el tema de combustible, ¿no? Obviamente se dependía un informe en todo ello, ¿no? De todos los precios que se estaba persistiendo. Entonces, esa es una manera de poder, digamos, analizar, determinar, ¿no? En el caso de los costos de capital. En caso de decisiones sobre la estructura de capital, también, ¿no? Ahí yo tengo que determinar en sí cuánto es el costo, cuánto es el gasto, ¿no? Que se atribuye. Y el apalancamiento es una medida, ¿no? Es un indicador que se establece mucho para saber la liquidez en sí, si aún así con la contingencia que persista, ¿no? Que la pasaron a abordar, pero aún así cómo ve el movimiento de la operatividad de la empresa. Más que todo en la liquidez, ¿no? En la liquidez que hoy en día se establece. Y en la decisión de dividendo, pues se establece dos cosas, la política de dividendo y las utilidades que tenía. Cuando se dice política de dividendo, yo tengo que determinar si es necesario darle dividendo, ¿no? A una a los accionistas, a pesar que hay una necesidad en sí, ¿no? Y ha habido una polémica cuando el año pasado, cuando las AFP querían, digamos, repartir sus dividendos, ¿no? Y en plena pandemia es algo ilógico, ¿no? Es algo ilógico.
¿no? Que, a mi punto de vista no debería ser. Porque mientras que tú comes carne y abajo que comes agua, no me parece. Es algo ilógico, ¿no? Entonces, debió esperarse un momento, ¿no?, indicado para que pueda realizar la repartición. Claro, ellos por cumplir la formalidad, porque la presentación de la DJ, ¿no? Y ellos también presentan sus estados financieros a la Superintendencia del Mercado de Valores. eh, el tiempo pues pasaba, pues, ¿no? Y los tiempos que también los aplazamientos de las fechas, ¿no? Se determinaba y ellos ya querían presentar. Pero no era como que para decir voy a dar, no, sino era para el cumplimiento de la norma, ¿no? Porque hay un cumplimiento de la norma que dice, si obtienes utilidad tienes que repartir. Pero luego establecieron, ¿no? Tanto SUNAT como la Superintendencia de Banco y Seguro y del Mercado de Valores, donde atribuyeron con un comunicado de que las utilidades de 2020, ¿no?, y 2021, la que actualmente estamos todavía en operatividad, ¿no?, se restrinja todavía los pagos de dividendos, se restrinja todavía las utilidades, ¿no?, por el motivo de la pandemia, ¿no? Claro, usted me va a decir, pero eso va a servir algo para poder solventarme. Pero si la empresa no tiene recursos necesarios, ¿de dónde lo va a sacar? Entonces, esa es una manera de poder retenerlo como un ahorro, ¿no?, de a plazo, como decir, ¿no? Y cuando ya se abra todas esas actividades, ¿no?, cuando ya está en la luz verde, ya pasa 3 meses y ya pueda repartir. Es lo recomendable, ¿no? Más que todo por la liquidez de la empresa, ¿no? Más que todo por la liquidez y la solvencia, y que tenga la empresa la seguridad en sí y evitar, digamos, cualquier circunstancia. Más que, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está vendiendo. Si estuviera vendiendo, happy, pero si no se está vendiendo, no se puede, no se puede hacer algo injusto, ¿no? Entonces, eso quería establecer, ¿no?, en este tema de la evaluación. Entonces, con esta evaluación de decisiones, ¿no?, financiera, vamos a hacer este casito. En la empresa Maxim S.A. desea cometer, cuando se habla de cometer no es porque quiere realizar, ¿no?, un proyecto de inversión para la elaboración de yogur, ¿no? Los datos para la evaluación de la inversión se detalla, ¿no? Ahí vemos ingresos, ¿no? Esos son los ingresos de datos, y me dan como datos adquisición de propiedad, planta y equipo. A nivel contable, esta palabrita ha cambiado. Antes se llamaba, ¿cómo se llamaba? Inmueble, maquinaria y equipo, ¿no? Ahora se llama propiedad, planta y equipo, el famoso PPE, ¿no? Y está establecido en el nuevo plan, ¿no? En el nuevo plan contable empresarial, ¿no?, está establecido estos cambios. Entonces, en la finanza también tenemos que adaptarnos a esos cambios, ¿no? A esos cambios para que puedan entender en sí. Porque yo, ¿no? Podía haber puesto pues, adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo, pues, lo primero que usted me va a decir, por eso todavía usted no está autorizado. Entonces, he querido actualizar esta información para darle, ¿no?, este nuevo nombre, ¿no? Adquisición de propiedad de planta y equipo, ¿no? Este es el monto, 10.000. La tasa de depreciación, el 20%. Capital de trabajo, 2.000. Miren, comienzan con 2.000 soles de capital de trabajo. Deuda no tiene. Aportes de accionista, 12.000. Ventas, ¿no? Dice que las ventas con 10.000, ¿no? El porcentaje de gastos variables sobre ventas es el 40%. El gasto fijo, ¿no? El gasto fijo, 2.730. El WAP, ¿no?, que ya se determina sí o sí, se aplica el 10%. Y la tasa de impuesto a la renta, el 29.50. ¿Qué me solicitan? ¿No? Determinar el patrimonio durante el horizonte de la vida del proyecto, ¿no? Luego calcule el NOPAT, calcule el EPE y el EVA, determinar el MBA, calcular el FCF, vamos a ver qué cosa es FCF, el flujo de caja libre, el flujo de caja libre,
y determinar el CBA, que viene a ser el valor agregado de caja, y determinar la famosa TIR, ¿no? El TIR de inversión, ¿no? La tasa interna de rendimiento, ¿no? El famoso TIR. Entonces, ya tengo esas son las leyendas, los conceptos de cada uno de ellos, ¿no? Para que se acuerden y puedan determinar en sí su práctica. Muy bien, la solución vamos a armar, ¿no? Aquí ya me adelanté en armar el cuadrito, ¿no? Lo primero que vamos a reconocer aquí es el capital de trabajo, la propiedad de la depreciación, ¿no? La depreciación acumulada, determino el activo total, si ha tenido deuda y cuánto es el patrimonio neto, ¿no? Esto es como si fuera el estado de resultado, ¿no? Esto es como si fuera el estado de resultado, pero esto va a ser la apertura y los 5 años. La apertura y los 5 años. Ya tienen que estar presentando, ¿no? Eh, la información de, o sea, si imaginemos que este sea 2020 y este 2021. 2020 ya tiene que haber presentado, ¿no? Y 2021 todavía, porque todavía están todavía en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, cuando está en pleno desarrollo, quiere decir que la actividad todavía sigue en función. Muy bien, entonces establecemos el primer cuadrito, ¿no? Para saber cuánto de patrimonio neto tenemos y determinamos en nuestro estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Pero hasta solamente utilidad ante impuesto, ¿no? De ahí aplico el impuesto y a partir de ese momento, esa información, establezco todas estas medidas, ¿no? Todas estas medidas. El NOPA, el FCF, el EP, el EVA, el MBA y el BA, ¿no? Luego, aparte, determino el cálculo de cash value, ¿no? Que también es otra clase de información, ¿no? Y determinamos con el famoso TIR de inversión. Muy bien, vamos por paso por paso. A ver, me dice capital de trabajo. ¿Cuánto tengo el capital de trabajo? ¿No? Capital de trabajo tengo 2000. Entonces yo tengo que establecerlo, ¿no? Hasta, ¿usted qué dice? ¿Cuarto año o quinto año? El capital de trabajo, ¿hasta qué tiempo lo determino? Apertura, los 4 años, la apertura, los 5 años, o solamente la apertura y no me interesa los demás años. En este caso sería la apertura hasta el cuarto año. ¿Por qué? Porque el quinto año todavía está en operatividad, ¿no? Está en la operatividad. Entonces, ahí atribuimos ese dato. Vamos a ver. Capital de trabajo. Capital de trabajo me dice que tengo como dato 2000. Perfecto. Muy bien. Yo lo tengo ahí. Lo gana tiempo. Entonces, ya determiné el capital de trabajo. Entonces, ahora el segundo. También ya lo determiné. El tercero, ya lo determiné. El cuarto. O sea, esta es la apertura, este es el primer año, segundo año y el tercer año. Tercer año y el cuarto año. Profesor, ¿y el quinto año por qué no lo aplicaste? ¿Por qué no lo apliqué el quinto año? Como le dije, todavía estamos trabajando el quinto año. Estamos en 2021. Imagínate que este es 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, ¿no? Entonces, todavía en el quinto año no se establece porque todavía lo estoy trabajando. O sea, si hubiera sido mi análisis el 31 de diciembre, entonces hubiera sido
distinta la medida, ¿no? Pero en este caso solamente está considerando la apertura y los 4 años. Y los 4. Muy bien, seguimos. Propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo. Estoy haciendo paso por paso para que vayan entendiendo, ¿ya? Vayan entendiendo en sí. Porque a veces si yo avanzo como loco y aplico la fórmula y ya no va a entender, no es dable, ¿no? Entonces, propiedad, planta y equipo, pero ganar el tiempo. Propiedad, planta y equipo. ¿Cuánto tengo propiedad, planta y equipo? Ahí me dan como datos, ¿no? Propiedad, planta y equipo. Ahora, la pregunta en millón. Propiedad, planta y equipo. Determino la apertura hasta cuarto año o la apertura hasta quinto año o solamente considero la apertura. En este caso, a ver, puedo hacer uno por uno. Ya lo tengo. Tengo los 10.000 soles. Y en el cuarto año también lo determino. Y aquí la pregunta es millón. ¿Qué cree que en el quinto año se establece? Vamos a ver. En el quinto año se establece, obviamente, ¿no? Obviamente. Tengo que establecerlo porque esta es la apertura y este es los 5 años. Y dentro de la norma contable lo indica. Si la propiedad, la planta del equipo está dando un rendimiento de acuerdo a las horas, al turno, ¿no? Obviamente es considerable. Es considerable. Y ahí se determina, ¿no? Siguiente. Depreciación. La depreciación, ¿se puede depreciar en apertura o se puede depreciar el primer año? ¿Usted qué dice? Aquí también en varias oportunidades siempre he realizado esa consulta o he dicho, digamos, en varias consultas que me hicieron. La depreciación en una apertura no se hace. ¿Por qué, profesor? Porque la actividad ¿en cuánto se establece? En el primer año. En una apertura no. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque recién está apareciendo el mercado. Entonces, ¿cómo vas a aplicar una depreciación a algo que recién estás conociendo? Entonces, es una manera de poder determinar, ¿no? Determinar. Y nos vamos al segundo año, ¿no? También le establece, pero mire, perdón, adquisición por la tasa de depreciación, ¿no? O sea, las depreciaciones que tiene la empresa voy a aplicar con la tasa de depreciación que me da. O sea, yo tengo este monto y lo multiplico por la tasa que me otorga. Y así sucesivamente hago del primer año hasta, ¿qué dice? ¿Cuarto o quinto? Hasta quinto. Claro. ¿Por qué? Porque está dentro de la operatividad. Muy bien. Siguiente. Depreciación acumulada. ¿Usted qué dice? ¿Se aplica esa depreciación acumulada en la apertura? En la vida. En la vida. No se, no se, no, o sea, no, en el sentido, como repito, con la depreciación de anterior, ¿no? O sea, está todavía recién iniciándose y, y no puedes considerar pues algo que no está dentro de la expectativa. Si tuviera todas las reglas necesarias, perfecto. Y por ello, ¿no? Y por ello que se atribuye
y la depreciación acumulada, ¿no? Y mira, no en la apertura. Muy bien, segundo año, tercer año, cuarto año y, y el quinto año. Muy bien. Pero va como negativo, ¿no? Va como negativo. Ahora, acá la suma. Obviamente aquí la suma se va a establecer, ¿no? Se va a establecer lo que contiene en la apertura. En la apertura, ¿no? Se establece, digamos, la suma, ¿no? La suma de, de todo lo que capital de trabajo, propiedad de planta y equipo, depreciaciones, ¿no? Activo total, etc. etc. Y en el siguiente año también atribuye lo mismo. Pero en este caso, miren, en este caso solamente voy a considerar la suma de propiedad, planta y equipo, depreciación y la depreciación acumulada, ¿no? Para poder, digamos, determinar el, la línea, ¿no? O sea, planta, propiedad, planta y equipo, obviamente tienen que depreciarse, sí o sí, por el uso que se da, ¿no? Está como un emprendedor que me dice, eh, la máquina ya la han depreciado y quiero comprarme otra máquina. A ver también los estados financieros para revisar bien. Entonces que eh, revisar la documentación, revisar bajo a una norma que se establezca todas estas medidas. Entonces, hacemos la operación y obtenemos menos, ¿no? ¿Por qué? Porque tuve propiedad, me depreciaron y a la vez en la acumulada, en la depreciación ocu, acumulada, perdón, acumulada. Pero en este caso va descendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un monto, ¿no? Este monto no lo establece, no lo establece. Siguiente, también la misma fórmula, perdón, ¿no? De propiedad, planta y equipo y la depreciación, ¿no? Y también con la depreciación acumulada. Muy bien, este es el saldo y así sucesivamente a año, cada año. Entonces, misma fórmula, misma fórmula, bien, y viene en el quinto año, ¿no? O sea, el activo total en el quinto año no aparece porque todavía está en plena actividad. Por eso que no se contabilizan, ¿no? No se, o sea, no es que no se analice, sino no llegaron a determinar la decisión sobre esos comprobantes que falta por pagar, ¿no? O esa planta que ha venido, ¿no? A cambio de la planta que ya se venció, ¿no? Entonces, se determina de esta manera, ¿no? Se determina de esta manera. Y deuda, como en el caso dice, no tiene deuda, ¿no? Vamos a establecerlo. Muy bien.
Este 0, este 0, 0, 0 y 0. Y en el patrimonio neto también vamos a establecer, ¿no? Para ganar tiempo, aquí sería la suma, ¿no? Para saber en sí si está dando buena la información, la apertura, y en el segundo año, muy bien, tercer año, muy bien. Entonces, ¿qué he obtenido? He obtenido el patrimonio neto. Como no tengo deuda, entonces sí tengo patrimonio neto. Tengo activo y tengo patrimonio, ¿no? Entonces, emprendedor es ahorrativa, ¿no? Tenemos que cuidar mucho que todos, digamos, estén con el sentido en sí. Siguiente, vamos a las ventas. Ventas, wow, la verdad estaba volando. Las ventas atribuye, ¿no? Con el dato. 10.000 me dice. Perfecto, solamente ventas. Solamente ventas. ¿Ya? Solamente ventas. Acá no tengo que aplicar menos costos. Ahí es otro caso. Seguimos, solamente venta. Bien, entonces ahí está. Profesor, ¿por qué la venta no lo pronosticó o lo reconoció en la apertura? Dígame, ¿una apertura se puede reconocer una venta? Siempre y cuando el cierre esté cerrado. Disculpe la redundancia. Siempre hay que comenzar con el primer año, ¿no? El primer año de las ventas siempre se analiza cuando se cumpla, ¿no? El periodo determinado, enero de diciembre, ¿no? Enero de diciembre. Entonces, con toda esa información puede establecerlo. Entonces, ya tengo siguiente, costos y gastos. Este costos y gastos también va a determinar el gasto, ¿no? En el sentido del estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Este costo y gasto determinamos la venta por el porcentaje de los gastos variables sobre venta, ¿no? Entonces, lo único que voy a hacer es considerar, ¿no? Considerar, multiplicar, ¿no? Multiplicar, como digo, la venta por el porcentaje de gastos variables. Muy bien, procedo y comienzo a darle la pregunta del millón. ¿Lo hago por los 4 años o por los 5 años? ¿De qué dice? Vamos a ver. Y se aplica a los 5 años. Obviamente, si yo tengo ventas del primer año a 5, también tengo que aplicar costos y gastos del primer año a 5, ¿no? Pero no considera apertura, porque apertura se determina cuando tú vienes con un saldo. Cuando tú vienes con un saldo, ¿no? Determinas ahí hasta que entre la operatividad del día y, digamos, se va manteniendo esos casos, esas prácticas, esa dinámica, ¿no? En la finanza, ¿no? Siguiente, la depreciación. La depreciación, parece que todavía se sigue en esas situaciones. Y
depreciación. Adquisición de planta y equipo por la tasa de depreciación. Muy bien. Luego, una vez que ya tengo la información, ¿no?, de la adquisición de propiedad, planta y equipo, y lo multiplico por la tasa de depreciación, tengo el monto correspondiente. Una vez que ya tengo el monto correspondiente, pero me va a decir, profesor, pero es igual que la depreciación. Preferible hacerlo paso por paso, porque eso de copiar y pegar, un desorden y se equivoca todo, ¿no? Se equivoca todo. Listo. Ahora tenemos los gastos generales. Perdón, faltó acá. Muy bien. Gastos generales. Los gastos generales, ¿no?, es el porcentaje, como lo dice en el enunciado, ¿no?, de los gastos fijos, ¿no? Y estos gastos fijos los tengo que considerar. Entonces se presenta y vamos a ver gastos generales. Bien, o sea, el primer año determina el gasto, el segundo el mismo, o sea, para los 4 periodos. Miren la diferencia, ¿no? Miren la diferencia que se establece. Entonces, ¿no?, y muy bien. Muy bien. Ahora, utilidades ante el impuesto. Utilidades ante el impuesto, ¿no? Voy a establecer aquí la resta, ¿no? O sea, ventas menos costos y gastos, menos depreciación, menos gastos generales, ¿no? Y establezco la utilidad ante impuesto. Muy bien. Bien. Entonces, ahí está. Siguiente. Muy bien. Cuarto año, suma y la resta. Y el último año, pero ¿usted qué cree? ¿El último año se puede considerarle? Claro. Mientras que exista venta, costo y gasto, y la depreciación y los gastos generales, las utilidades antes de impuestos van a establecer cómo se va reduciendo en cada cuenta respectiva. Muy bien. Impuestos. Impuesto, como verán, ¿no?, me dice utilidad ante impuesto, multiplico por la tasa de impuesto de la renta que me dan como dato, ¿no?, y lo establezco, ¿no? Le doy enter y lo aplico. Entonces, igualmente, al segundo año, ¿no?, tasa de impuesto de la renta y multiplico por la utilidad antes de impuesto. Muy bien. Igualmente, muy bien. Y, pues, esto, listo. Muy bien. Por los 5 años. Ahora nos toca hacer el notepad, ¿no? El notepad, ¿usted qué creen? ¿Lo hacemos con apertura o primer año al quinto, ¿no? O era en apertura no se puede hacer un notepad porque todavía no sabemos cómo es el movimiento en sí de la empresa. Entonces, lo que va a determinar es notepad, utilidad antes de impuesto menos
el impuesto, ¿no? Sea netamente qué es lo que quedó, ¿no? ¿Qué es lo que quedó? Entonces, hacemos la fórmula y este es el monto que tiene que establecer, ¿no? Porque estoy considerando el monto de utilidad ante impuesto menos, menos el impuesto. Obviamente va a ser algo estándar, ¿no? Algo estándar con el mismo número, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando porque la hora no gana. Y la depreciación también vamos a establecer, ¿no? Como verá, la adquisición por la tasa de depreciación. Bien. Ah, lo mismo. En este caso de la depreciación, ¿no? También otra, de acuerdo cómo tengo yo en mis adquisiciones de depreciación. Y varios me preguntaban por eso, ¿y por qué? O sea, en el primer cuadro determiné la depreciación del PPE y luego la acumulada, luego en el estado de ganancias y pérdidas también aplico la depreciación y luego una vez que el impuesto, el NOPAT, también aplico depreciación, o sea, la depreciación en sí va a establecer bien para considerar o no considerar. En este caso está considerando, ¿no? Está considerando porque sabe que ese producto puede ser que ingrese o salga a la vez. Capital de trabajo. Capital de trabajo, ¿no? Tenemos cero. A ver si acá. No hay. Tampoco. Miren, no hay capital de trabajo. ¿Por qué? Porque mira, cuando no hay capital de trabajo, porque he estado trabajando, pero hasta el cuarto año. Miren en qué año es donde se va a poder determinar un capital de trabajo. En el quinto año, por eso que lo dejé en blanco, ¿no? Para poder determinar de que si en el quinto año puedo establecer, digamos, eh, un capital, una ganancia, una utilidad, ¿no? Cualquier situación. Entonces, en el quinto año atribuye, ¿no? A un capital de trabajo menos, ¿no? Menos, para que pueda obtener flujo, porque ese dinero va a salir, ¿no? Eso va a ser un flujo. Entonces, ahí determinamos ese sentido. Luego, el flujo, ¿no? El flujo de caja, ¿no? Como dice aquí, el flujo de caja libre, ¿no? También se determina cuánto tengo en el NOPAT, ¿no? Lo sumo con la depreciación y lo sumo con el capital de trabajo. Es una manera de analizar. Siguiente, vamos a ver si hasta el quinto año lo establece. ¿Sí? Lo establece. Pero miren, como en el primero, segundo, tercer y cuarto año, solamente estoy considerando el NOPA y la suma de depreciación porque no tengo capital de trabajo. En este caso, ¿no? En el último año, ¿no? En el último año sí estoy considerando la suma del NOPA, la depreciación. Ahora entiendo por qué se tiene que aplicar la depreciación, para que el capital de trabajo, en vez de que sea positivo, sea negativo y pueda darle la reinversión, como le dicen, ¿no? La reinversión, pero en el último año, o sea, en el quinto año, en este caso, ¿no? Entonces la reinversión establece muchísimo, ¿no? Muchísimo, pero siempre y cuando
que determine, ¿no? un saldo positivo. Pero si no determina un saldo positivo, no. Entonces, ahora sí, con esta información está estableciendo, ¿no? lo que va a tener, ¿no? Lo que va a tener. Luego, el ROI. El ROI viene a ser, ¿no? El ROI viene a ser, ¿dónde estás? El ROI viene a ser, el ROI viene a ser el NOPAT, ¿no? El NOPAT entre 12.000, o sea, entre el activo total, ¿no? Entre el activo total. Entonces, le estoy considerando el ROI porque me lo dice. NOPA entre capital invertido. Capital invertido, ¿cuánto tengo? ¿No? Activo total, 12.000. Y como no hay deuda, patrimonio neto, 12.000. Pero solo me está pidiendo capital invertido. O sea, de su propio activo tiene que ser reconocido en sí, ¿no? Reconocido en sí. Entonces, establecemos y el siguiente también lo mismo, pero aquí ya no voy a aplicar el, en el mismo, o sea, para que ustedes vean cómo se calcula. ¿Sí? Aquí en el capital invertido, ¿ya? En el capital invertido se estableció de, de la apertura, ¿no? ¿Cuánto es la apertura que tiene en sí? No la estableció en el primer año, porque mire dónde está el cuadro, dónde está el NOPA. El NOPA está en el primer año, pero el capital invertido lo voy a reconocer de un año anterior o de la misma apertura, ¿no? En este caso, la apertura la estoy estableciendo, ¿no? Del activo, ¿ya? Entonces, para que pueda, digamos, determinarse y todos los demás años, ¿no? Establezca. Miren, en el segundo año, pero ¿cuál es el monto que estoy considerando en- en- para este segundo año? En el año anterior, ¿cuánto tenía de activo total? 10.000, ¿no? 10.000 tuve. Entonces, y ahí se va a hacer la pregunta, ¿no? Y ahí se va a hacer la pregunta. Vamos a ver porcentaje, obviamente varía. Igualmente, el NOPAT del tercer año, pero, pero el capital, ¿no? Es 8.000 y así va bajando. O sea, considerar, ¿no? La forma descendiente, pero no utilizando el mismo monto de lo que atribuye. ¿No? Igualmente, ¿no? Igualmente, y, y en el caso de también. Muy bien. ¿Y cómo varían los porcentajes? ¿Por qué varían los porcentajes? Porque, de acuerdo a los NOPAT, o sea, es estándar, pero lo que varía es el activo total. El activo total. Vamos avanzando. El WACC ya lo tenemos como dato, ¿no? El WACC también se aplica hasta los 5, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año. Luego, el, el, vamos a determinar aquí el BA, ¿no? El valor agregado económico, ¿no? Pero mire, aquí sí aplico, ¿no? Aquí sí aplico el BNA, ¿ya? El BNA, el WAC, entre paréntesis, el WAC, ¿no? Pero con los datos
¿Dónde estás? Con los datos que determina Q30 y O30, ¿no? Con los datos que me determina, ¿no? Acá está. O sea, este es así. BNA, el WAC, o sea, primero PNA, abro paréntesis, el WAC, ya, está 32, el WAC, punto y coma, considero la celda del primer año hasta el quinto año, ¿ya? Del primer año hasta el quinto año del flujo de caja, ¿ya? De flujo de caja. ¿Y por qué? Porque el BNA como quiere saber el valor agregado, ¿no? Para determinarlo. Igualmente, lo demás, con el tiempo vamos a hacerlo. Y así sucesivamente. Profesor, ¿por qué no se utilizó el mismo WAP, ¿no? De primer año? Porque ese primer año ya lo considerado en la apertura. Entonces lo que va a considerar es en el segundo año. Del segundo año, pero mira, del segundo año mismo considero el flujo de caja hasta también darle el cumplimiento de 5 letras, ¿no? O sea, el sistema lo tiene que reconocer 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras, sí o sí, para que pueda ser considerado, ¿no? Y así sucesivamente. Mire, WAP del tercer año, flujo de caja y considerar hasta las 5 cotas, aunque sea cero, ¿no? Pero se considera. Y así sucesivamente, y finalizamos así, ¿no? Miren cómo finalizamos. Cumpliendo las 5 letras, ¿no? De 5. 0, 0, 0, 0, pero ahí tiene un monto para que complete la fórmula. Y para finalizar el MBA, también, ¿no? Determinamos la resta, ¿no? Del patrimonio neto menos el, el valor agregado, ¿no? Y así sucesivamente, y obtenemos dicha información. O sea, vamos restando así este patrimonio neto de primer año con el valor agregado, patrimonio neto del segundo año y así sucesivamente vamos restando. Vamos restando y obtenemos esa información. Un minuto, caballeros jóvenes, y terminamos con esto para, ahora sí, muy bien. En este caso del EP, ¿no? El EP solamente va a ser restar y multiplicar por, o sea, un resto, el NOPAD versus el WAC y el y multiplico por el patrimonio neto, pero de la apertura, para poder establecerlo. Igualmente, el WAC menos el NOPAD, ¿no? Y multiplico, ¿no? Por el patrimonio neto del primer año, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar ahí. Y en el caso del MBA, también BNA, ¿no? El BNA, voy a considerar el BNA, el WAP, ¿no? Pero ya no voy a utilizar el flujo de caja, sino lo que voy a utilizar el EP, ¿no? El EP del primer año hasta el quinto. Del primer año hasta el quinto. Así se calcula en el MBA. Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. El WAP, ¿no? El EP, pero ya no aplico ya nada de patrimonio neto, sino de frente, ¿no? De frente. WAP y EP, nada más. Y
y tenemos esa información. Y así debe estar. Listo, nos quedamos acá porque ya nos ganó el tiempo. Mañana vemos sobre este cálculo de cash, ¿no? Que rapidito para hacerlo con paciencia. Espero que haya sido de su agrado, ¿no? Y dejo esta frase. El mundo del dinero es solo un sistema. Un E trabaja para el sistema, un A es el sistema, un D crea, posee y controla el sistema, un I invierte en el sistema. Frank Morales. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias a ustedes, ¿no? Que Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes.